Soy Manuel González Dávila, soy el actual presidente de la Sociedad Deportiva y Recreativa La Didáctica. La Didáctica es una sociedad que se constituye el 20 de diciembre de 1927, según indica uno de los documentos que tenemos en nuestro archivo. Y es casi lo único que sabemos de esa época. ¿Qué es la didáctica? Pues según sus estatutos, es una sociedad que no está adscrita a ninguna actividad en concreto. En nuestros estatutos no figura ninguna actividad ni ningún juego en concreto. Y quizás eso es la causa de que le ha permitido pues, sobrevivir casi 100 años, ¿no? Porque la didáctica ha tenido club de baloncesto, club de conferencias, club de baile, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, la actividad por la que más se nos conoce, que es el ajedrez, en realidad no empieza en la didáctica hasta casi 60 años después de su fundación. Consultamos, por ejemplo, en la Federación de Ajedrez de Madrid cuándo fue por primera vez que la didáctica participó en una competición oficial, y fue en la temporada 87-88, es decir, 60 años después. ¿Qué hacemos ahora? Pues según nuestros estatutos, en la didáctica se puede ejercer cualquier actividad que un grupo de socios decida realizar. Sabemos realmente muy poco de la época inicial de la didáctica, ¿no? Tenemos algunos nombres, como por ejemplo que en 1930 el presidente era Federico Aranda, pero en nuestros archivos no tenemos ningún documento con su nombre. Sí lo tenemos de Víctor Siguer, que fue probablemente el segundo presidente y que pide un certificado a la autoridad gubernativa, y ese sí tenemos el original y es donde se certifica que la didáctica se fundó el 20 de diciembre de 1927. Presumiblemente siempre ha estado en este barrio, entre la Corredera y actualmente la calle Molino de Viento, porque tenemos un contrato de alquiler de 1931 que se refiere a un cuarto, una forma antigua de decir piso, en la Corredera número 20. Y ese contrato es muy interesante porque en la cláusula final de ese contrato dice que el inquilino es el Círculo Republicano Radical, es decir, una organización del partido del ERRU en la época de la República que, según parece, acogía en su seno diferentes asociaciones. Y pudiera ser sencillamente que ese Círculo Republicano Radical, que acogía a muchas asociaciones de entretenimiento y de mejora de la cultura de las clases trabajadoras en aquel momento, pudiera haber acogido en su seno una sociedad como la didáctica, porque se cita entre sus fines el entretenimiento, se habla de billares. Desafortunadamente no se pronuncia la palabra ajedrez o alguna de las actividades actuales, en cuyo caso estaríamos seguros de ello. Es lo más probable que la didáctica empezó a funcionar acogida bajo este paraguas. Llevamos aquí desde el año 2006. Desgraciadamente, en el traslado se debió perder mucha documentación, y a pesar de que nos hemos esforzado por recuperar la historia antigua de la didáctica, la realidad es que tenemos muchísimas lagunas. Aunque, sin embargo, en los actuales locales, en la calle Molino de Viento 10, se conservan, por ejemplo, unos muebles preciosos, probablemente más que centenarios, que vienen de las antiguas instalaciones. Pero, sin embargo, a pesar de que tenemos un fichero de socios, no conservamos, por ejemplo, actas antiguas de las asambleas de socios donde se decidía sobre el caminar de la sociedad, porque el órgano supremo de nuestra organización es la Asamblea de Socios, que escoge a una junta directiva constituida por 9 miembros, que son los que se ocupan de la gestión diaria, y cada 4 años hay que renovar esa junta. En la actualidad intentamos ser una asociación, un club que sirva también para las necesidades, para el entretenimiento del barrio. Procuramos colaborar, por ejemplo, con todas las fiestas, tanto en el 2 de mayo como en las fiestas de la calle Pez. En las últimas fiestas, por ejemplo, pues hemos puesto un tablero gigante en la plaza Carlos Cambronero, que es la plaza que está al lado de la didáctica actual,
es un tablero prestado por la Federación Madrileña de Ajedrez, y pusimos también unas mesas donde se jugaba al ajedrez, al Go, etc., ¿no? Y lo hacemos tanto para difundir las labores que hacemos nosotros como también para que se nos conozca, porque quizás el gran problema de la didáctica actual es que no se nos conoce lo suficiente. Resultaba curioso, por ejemplo, en esas fiestas que se acercaba gente viendo cuando estaban las personas, los socios que se dedican a hacer ganchillo y encaje de bolillos, entonces estaban muy interesados y muchos de ellos vivían al lado y nunca se les había ocurrido que aquí se podía desarrollar una actividad que era de su agrado. Me llamo Ignacio Fernández García y bueno, soy socio de la didáctica desde hace aproximadamente unos 40 años. Mi primera relación con la didáctica viene a través de un grupo de amigos que estábamos en otra sociedad musical situada en la calle Caños del Peral. En una ocasión se vendió ese edificio y nos trasladamos de Caños del Peral a la didáctica. Mi primera impresión cuando entré en este edificio fue darme cuenta de la antigüedad que suponía un edificio de estas características. Parece ser que es a partir del siglo XVI, tal vez XVII, tenía un patio central tipo patio de carruajes. Según entrabas a la didáctica, en la zona izquierda de la entrada estaba la puerta del bar Pepita, un bar donde los fines de semana sobre todo, pues la gran muchachada pues pasaba allí los ratos de ocio, porque era un bar barato y donde se pasaba muy bien. En la zona derecha de dicha entrada pues estaba una escalera pues de madera y con una barandilla metálica. Según subías la escalera y a mano izquierda estaba la entrada de la sociedad. Se dice de esta didáctica que fue una sociedad de enseñanza que agrupaba a la gente del barrio para de alguna manera darles unos principios para que pudieran de alguna manera desarrollar sus actividades sociales de forma posterior. Conocí en esta sociedad a bastante gente de televisión española y también a personas que tenían pequeños negocios, como era una expendeduría de carne de caballo, justamente enfrente de la didáctica. Un poquito más arriba estaba una farmacia de guardia que se llamaba, que eso fue un poco más moderno. También estaba un cine. Un poquito más al lado, en el barrio, en la calle Escorial, estaba una casa de comidas maravillosa que se llamaba y se llama Fidel, aunque ya no está regentada por los mismos dueños, donde de alguna manera cuando terminábamos las partidas de ajedrez o después nos metíamos unas comilonas y nos tomábamos unos licores que nos dejaban como nuevos. De las nuevas actividades de la didáctica a la que yo pertenecía fue el ajedrez. Durante muchos años, todos los domingos jugamos campeonatos en Madrid, el cual se llevó a ser la didáctica campeona de Madrid un año. Éramos aficionados, gente que vivía la noche muchas veces, nos levantábamos por la mañana para jugar nuestra partida en las condiciones que fuéramos. La jugábamos, después de jugar la partida comentábamos si habíamos perdido, ganado, las luchas, las cosas normales. Luego nos íbamos a tomar cañas, tomando cañas seguíamos charlando, hablando de lo humano y lo divino hasta las tantas. Estas personas eran realmente personas entrañables, eran personas del barrio
cuyas vinculaciones entre ellos eran justamente unas vinculaciones sociales. Es decir, todo su mundo, a partir de sus distintos trabajos, estaba centralizado en esta sociedad. Ahí se realizaban bailes, se jugaba al bingo, los hijos también se relacionaban. Es decir, había una comunicación entre socios muy entrañable. El origen realmente de esta sociedad es una sociedad de barrio, de unión de barrio. De tal manera, pues eso, las relaciones de todo tipo, como además cada una de las personas, a partir de su juventud, que ya entraban en la didáctica, fueron tomando distintos caminos en la vida, como todos hemos tomado de nuestro barrio, distintas direcciones, y hemos acabado de una u otra manera. Esa es la historia, no hay más. La didáctica antigua se fundó en el año 1927. Por lo tanto, dentro de pocos días, prácticamente, porque ya hoy en día los años pasan tan rápidamente que casi son días, la didáctica va a cumplir 100 años y tenemos que agradecer a Antiguos Cafés de Madrid que nos hayáis proporcionado vuestros medios para comunicarnos con toda la gente del barrio y que sepa que estamos aquí para atenderlos y que formen parte de nuestra sociedad para que el día de mañana esto continúe.